Muchas gracias, Gastón, por esta canción. Adri, seguro que sabes cuál es. Claro, es en honor aquí a los ochenteros. Yo soy generación X. Yo creo que la mayoría de acá son generaciones mucho posteriores, muy posteriores, pero es Footloose con Kevin Kevin Bacon. Bacon. Lo lanzó al estrellato en el 84 y no, pues en el colegio estaba en furor esa canción. Hay un remake, Elisa, ¿tú pero la es mejor. conocías? ¿Perdón? Es- Ah. No, que no sé si Elisa lo conoce, porque como es más joven que nosotras. Sí, sí, sí la conozco. De hecho, o sea, las películas de los ochentas me gustan mucho. Bueno, hoy tenemos una sesión increíble. Tenemos una invitada que ya la veo por ahí conectada. Hola, Vero, ¿cómo estás? Ella es la doctora Verónica Tosi y nos va a hablar hoy, pues de hecho la sesión de hoy es por ella acerca de los probióticos, así que todas las preguntas y cosas que salieron de la sesión pasada y no alcanzaron a ser respondidas, estoy segura que Verónica es también una experta. Hola, Vero. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo Muy, están? muy, muy bien, muy emocionados. Tenemos ya varios participantes activos. Muy Es una de bien. las diplomaturas con más participación. Hemos oído muy Sí, buenos comentarios, así que estamos súper felices. Y bueno, sí, además este fue un... Perdona, Verónica. no digo, dos genias como ustedes ahí en la dirección, así que no es para menos. Un placer tenerte por aquí y ya el tema comenzamos a hablar de él en las clases pasadas, como decía Adriana, y hubo muchas preguntas que seguro que te hacen hoy más a ti y seguro que con tus clases pues queda mucho más claro todo el tema, que está claro que es un tema que no es fácil, es un tema que es complejo y que hay que dedicarle tiempo y seguro que tú nos aportas mucha luz en todo esto. Entonces, Genial. Bueno, no pude ver las charlas pasadas, pero bueno, veamos las de hoy y obviamente todas las preguntas que surjan a disposición. Sí. Les puedo ayudar. Pues sobre microbioma piel, ¿no? Cómo afecta la microbiota cutánea y el microbioma intestinal, pero ahora tú vas a la parte más terapéutica con las bases que ya tenemos. Tal cual, tal cual. Gastón, entonces, si quieres, lanzamos la cortinilla para presentar formalmente a la doctora. La doctora Verónica Tosi nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Ella es especialista en dermatología y en psiconeuroinmunología clínica. Es directora médica del Tosi Ponti Skin Longevity, su centro dermatológico especializado en dermatología funcional. Ha participado como investigadora principal en estudios clínicos relacionados con el tratamiento del acné, piel sensible, microbioma. Es miembro de varias asociaciones, de la SAD, el CILAD y de la IDS Speaker de Latinoamérica también. Así que bienvenida, doctora. Y si están escuchando bien, porque oigo algunos comentarios. em, Sí, como que hay Puede, un eco, pero aquí se escucha bien. bueno, Yo entonces yo escucho bien. creo que ya con la conferencia va a estar bien, si no, pues escriben comentarios, ¿vale? Entonces, Sí, que adelante. silencie todo el mundo micrófonos.
mi nombre es Verónica Tosi, soy médica dermatóloga y hoy voy a darles una clase sobre probióticos en dermatología, aliados terapéuticos en la práctica clínica. El objetivo general de esta clase es analizar el rol de los probióticos en dermatología desde la evidencia científica actual, su impacto en el eje intestino-piel y su aplicación clínica en patologías cutáneas frecuentes. Para hablar de probióticos vamos a recordar un poco sobre el microbioma, el conjunto de microorganismos con sus genes y metabolitos que colonizan el cuerpo humano. El 99% de nuestros genes son de bacterias, representan hasta un 3% de nuestra masa corporal. No hay dos personas en el mundo que tengamos el mismo microbioma, por lo tanto nos identifican como individuos, que son como nuestra huella digital. El microbioma es considerado un nuevo órgano desde el año 2012. Estas bacterias, hongos, virus, parásitos y arqueas conforman este nuevo órgano, esta ecobiología, y son esenciales para mantener la salud. Microbioma tenemos en todo nuestro cuerpo. Donde más ampliamente fue estudiado y primeramente fue estudiado es en el intestino. Pero también tenemos microbioma en la cavidad oral, tenemos microbioma en nuestra piel. Recordemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Microbioma en las vías genitourinarias, microbioma en la placenta, microbioma en la leche materna. El microbioma intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan en el tracto gastrointestinal, principalmente en el colon. ¿Dónde se localizan? Como vimos, más que nada en todo el intestino, sobre todo en el colon. El ambiente es un ambiente anaeróbico, rico en nutrientes, con una diversidad muy alta. Hay hasta 10 a la 14 microorganismos. ¿Cuáles son los que predominan? Lactobacilos, bifidobacterias, bacteroides y firmicutes. ¿Cuáles son las funciones de este microbioma intestinal? Digestión y metabolismo de nutrientes, producción de metabolitos y, ejemplo, ácidos grasos de cadena corta que son antiinflamatorios, regulación del sistema inmune sistémico, mantenimiento de la integridad de la barrera intestinal, influencia sobre el eje neuroendocrino. Cuando hay una alteración en este microbioma intestinal, se va a asociar a una inflamación sistémica, a un aumento de la permeabilidad intestinal, ¿sí? El famoso leaky gut, alteraciones metabólicas y en la piel enfermedades como acné, psoriasis, rosácea, entre otros. ¿Qué pasa con el microbioma de nuestra piel? Este conjunto de microorganismos que habitan en la superficie de la misma. La localización: epidermis, folículos pilosos y glándulas sebáceas. El ambiente es un ambiente más hostil, con un pH ácido, menor humedad y por la exposición a la radiación ultravioleta. La diversidad es menor que el intestinal y los microorganismos predominantes es según el área, si es región seborreica, húmeda o áreas secas. En zonas secas, como podemos ver acá, predominan proteobacterias y predominan estreptococos. En zonas húmedas, sobre todo corinebacterias. Y en áreas grasas, Cutibacterium y estafilococo. Y veamos que también en todas las áreas hay virus, porque si bien cuando uno habla de microbioma quizás lo relaciona más con las bacterias, recordemos que en la piel también hay hongos, también hay virus, arqueas y parásitos. ¿Cuáles son las funciones del microbioma de la piel? Defensa frente a patógenos, ¿sí? Competencia y producción de sustancias antimicrobianas, regulación del sistema inmune cutáneo, mantenimiento de la barrera cutánea y modulación de la inflamación local. Cuando hay una alteración en el mismo, esto se va a asociar a acné, rosácea, dermatitis atópica, dermatitis seborreica, entre otras patologías de la piel. Y la importancia del eje intestino-piel. El eje intestino-piel es esta relación bidireccional que hay entre la piel y el intestino a través de metabolitos del microbioma, a través de la producción de células inmunes, de citoquinas, de neurotransmisores y de hormonas. Muchas de las cosas que pasan en el intestino se ven reflejadas en la piel. Entonces, también al actuar en el intestino a través de la dieta o a través del uso, como lo que vamos a ver hoy, de probióticos, pueden impactar en nuestra piel. Y si bien nuestra piel es un órgano autólogo en donde se producen todas las hormonas del cuerpo humano, la piel está completamente relacionada con el sistema neuroinmune endocrino, como podemos ver acá. Entonces, estos ejes y estos vínculos son muy importantes para la salud en general. Acá podemos ver todos los factores que impactan en el microbioma y tengamos en cuenta que en el microbioma de la piel, la higiene personal, los productos del cuidado de la piel también tienen un impacto en el mismo. Así que es súper importante
conocerlo, cómo pueden impactar para hacer las recomendaciones posteriores. ¿Y qué es la disbiosis? Esta palabra que mencionamos a menudo cuando hablamos de microbioma. Es la pérdida de la cantidad y variedad de microorganismos. Es como factores como el estilo de vida, la dieta, el estrés, los antibióticos pueden llevar a ese microbioma saludable, ese microbioma diverso, balanceado y estable, a un microbioma más propenso a enfermarse, un microbioma no diverso, no balanceado, no estable, un microbioma en disbiosis. ¿Y cómo se puede intervenir para llevar este microbioma en disbiosis a un microbioma sano? Con el uso de prebióticos, probióticos, posbióticos y simbióticos. Hoy vamos a hablar de probióticos. Los probióticos, según la Organización Mundial de la Salud, son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas ejercen un efecto benéfico en la salud. Para que un microorganismo sea considerado un probiótico, se debe conocer el género, la especie y la cepa, debe estar vivo, debe haber al menos un estudio clínico que demuestre su eficacia, debe administrarse en cantidades adecuadas, dosis efectiva y ser seguros para el uso previsto. Acá tenemos como un candidato a probiótico, puede serlo o no. ¿Es caracterizado, se conoce el género, la especie y la cepa? Sí, seguimos. ¿Es seguro para el uso que le vamos a dar? Sí, seguimos. ¿Tiene al menos evidencia, un estudio clínico que avale su eficacia en humanos? Sí, seguimos. ¿Y este microorganismo está vivo en todo el proceso? Sí, es un probiótico. No, no es un probiótico. Y acá entra la diferencia con alimentos fermentados o suplementos nutricionales y microbianos. Alimentos fermentados, por ejemplo, el kefir contiene aproximadamente 12 diferentes microorganismos activos y entre 25 y 30 billones de unidades formadoras de colonia por 250 mililitros. Y el yogur contiene entre 1 y 5 microorganismos y 6 billones de unidades formadoras de colonias por 250 mililitros. Aunque los alimentos fermentados pueden ser alimentos saludables y pueden ser una fuente de microorganismos vivos, pueden que no reúnan todos los requisitos para ser llamados probióticos. Ahora, cuando un alimento fermentado contiene un probiótico estudiado en una dosis que puede conferir un beneficio, ahí sí ese alimento puede ser denominado correctamente probiótico. Lo mismo pasa con suplementos nutricionales o microbianos, son aquellos que no cumplen los criterios estipulados para probióticos. Alimentos fermentados, suplementos, seguramente sean beneficiosos para la salud, pero solo le podamos decir probióticos a los que cumplen los criterios recién mencionados. ¿Cómo actúan los probióticos? Modulación inmunológica, disminución de interleuquina 6 y TNF-alfa, que son proinflamatorios, aumento de interleuquina 10, que es antiinflamatorio, regulación de respuestas inmunes TH1, TH2, TH17, mejoran la barrera intestinal, mejoran las uniones estrechas, disminuyen la hiperpermeabilidad intestinal, efecto antiinflamatorio sistémico, competencia con patógenos, disminuyen el crecimiento de bacterias proinflamatorias, producción de metabolitos beneficiosos, ácidos grasos de cadena corta como el butirato y efecto antioxidante. Algunos lactobacillus, algunas bifidobacterias, al expresar enzimas como superóxido dismutasa y catalasa, aumentan niveles de glutatión, producen metabolitos con propiedades antioxidantes como el butirato, y limitan así la formación de especies reactivas de oxígeno. Este cuadro o este gráfico me encanta porque es una manera fácil de comprender lo que les acabo de explicar, ¿sí? Compiten con microorganismos patógenos, excluyéndolos, producen sustancias antimicrobianas como ácidos grasos de cadena corta, como bacteriocinas, mejoran todo lo que es la barrera intestinal, mejoran el moco, las defensinas, las uniones estrechas, tienen efectos inmunomoduladores, con lo que vimos recién, mejoran la respuesta TH1, TH2, TH17 y efecto sistémico a través de la producción de serotonina, recordemos que se produce en el intestino, de dopamina y de GABA. Áreas donde se han estudiado probióticos, la evidencia que tienen las cepas.
Sabemos que más ampliamente fueron estudiados a nivel del intestino, como les dije anteriormente, diarrea asociada al uso de antibióticos, infecciones por Clostridium difficile, síndrome intestino irritable, colitis ulcerosa, también en gastroenteritis virales agudas en niños, en cólicos en infantes, en diarrea del viajero. A nivel alérgico o inmunológico entra dermatitis atópica, que ahora lo vamos a ver con mayor detenimiento, rinitis alérgica, prevención de alergias alimentarias. A nivel metabólico, obesidad y síndrome metabólico, miren qué interesante a nivel neurológico, para ansiedad y depresión leve, ¿sí? Los psicobióticos, súper interesante para profundizar, demencia y deterioro cognitivo leve, y en estudio en enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple. Este es un estudio de septiembre del año pasado en donde se evalúa el uso de probióticos en COVID-19. Como resultado, ¿sí? Sugieren que los probióticos son efectivos para prevenir COVID-19 y favorecer una recuperación más rápida en casos leves de la enfermedad en pacientes ambulatorios, y personas con comorbilidades como trastornos metabólicos y adultos mayores son quienes más se benefician con la suplementación con probióticos. Algunos probióticos de los más ampliamente estudiados, como Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterius breve, Saccharomyces boulardii, Streptococcus thermophilus y Escherichia coli Nisle 1917, en donde podemos ver cuál es el principal mecanismo de acción y qué citoquina estimulan, ¿sí? Esto a mí me gusta mostrarlo porque cuando vamos a tratar pacientes está bueno buscar la evidencia que tienen estos probióticos y si tienen evidencia en la patología que queremos tratar. Y a veces quizás no encontramos algo que ya esté publicado en esa patología, pero podemos entender un fenómeno que se llama reproducibilidad, es que decir, bueno, si este microorganismo tiene beneficio en esta patología, quizás puede tenerlo en esta otra en la que quiero actuar. Vamos a entender un poco qué pasa en el microbioma de las diferentes patologías de la piel y qué probióticos podemos utilizar en las mismas. En el acné sabemos que hay una alteración tanto a nivel del microbioma o la microbiota cutánea y del microbioma intestinal. A nivel de la piel sabemos que hay un sobrecrecimiento de Cutibacterium acnes y más específicamente de algunos filotipos. El 1A1 sabemos que es el que más se encuentra en personas con acné, pero también aumento de Cutibacterium granulosum, de algunos estafilococos, sobre todo epidermidis, a veces presencia de Staphylococcus también aureus, Streptococcus en preadolescentes y algunos géneros de Malassezia. Y a nivel intestinal, aumento de bacteroides, con disminución de lactobacillus y bifidobacterias. Entonces, los datos sobre la pérdida de la diversidad de la microbiota en el acné proporcionan y justifican el uso potencial de probióticos tanto orales como tópicos. Se ha planteado la hipótesis de que los probióticos orales pueden modular la microbiota intestinal y desempeñar un papel en la mejoría de la vía de la señalización a la insulina y por lo tanto pueden influir indirectamente en el microbioma de la piel y en las enfermedades de la piel. Acá voy a sacar, ahí está, para que vean bien todos los datos que puse. Este es un artículo publicado el año pasado, en el 2025, en donde se hizo una búsqueda bibliográfica en PubMed, Embase y Cochrane para encontrar ensayos aleatorizados publicados antes de febrero del 2025 que compararan probióticos con otras intervenciones, incluyendo tratamientos farmacológicos o placebos en personas o pacientes con acné. Se incluyeron en esta revisión sistemática 9 estudios con 623 pacientes. 7 estudios se incluyeron para el análisis cuantitativo. Lo interesante es que al mes se observaron solo ligeras diferencias en el número de lesiones inflamatorias o no inflamatorias entre grupos probióticos y control. Pero tras 12 semanas, los probióticos aliviaron significativamente la gravedad de la enfermedad. Importancia clave de estos 3 meses. Y se vio que disminuyó el número de lesiones inflamatorias, el número de lesiones no inflamatorias y que mejoró además la hidratación de la piel y el contenido del sebo. Y además no se reportaron efectos adversos importantes con los probióticos. Por lo tanto, los probióticos pueden tener un efecto beneficioso en pacientes con acné. Este es otra publicación muy interesante en donde las terapias basadas en microbiomas están surgiendo como tratamientos complementarios para el acné. Los probióticos, al modular el sistema inmunológico y restaurar el equilibrio de la flora microbiana,
son particularmente valiosos. Que sepas L. rhamnosus, L. plantarum y Bifidobacterium breve han demostrado potencial para mejorar la actividad reguladora de las células T, que son esenciales para mantener la tolerancia inmunológica y reducir la hiperinflamación. ¿Qué hicieron estos microorganismos? Suprimen citoquinas proinflamatorias como interleuquina 17 y 22, que están asociadas a la respuesta inmunitaria impulsada por TH17, y al mismo tiempo promueven citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 10. Esta doble acción ayuda a mitigar inflamación y la hiperqueratinización observada en el acné. Este es otro artículo publicado en enero del 2025 en donde se evaluó la eficacia de probióticos tanto orales como tópicos. Acá les hice un resumen del país que hizo el estudio, el diseño del estudio, las cepas, la duración y los resultados. Por ejemplo, en el primero, que es un estudio que se hizo en Italia con Lactobacillus plantarum, Reuteri, rhamnosus, además de un gel tópico de ácido acelaico durante 2 meses, se vio que hubo una mejoría del 37% o una disminución del 37% en la escala global del acné, disminución del 40% de seborrea, disminución del 18% de la pérdida transepidérmica de agua y disminución del 44% del estrés oxidativo. El segundo, un estudio de Estados Unidos, un ensayo prospectivo controlado con placebo simple ciego, con probióticos esporulados, ¿sí? Beindicus, Subtilis, Coagulans y Clausuli, 8 semanas, disminuyendo el sebo, lesiones inflamatorias y no inflamatorias, mejorando integridad intestinal con cambios en el microbioma o la microbiota intestinal. Después, súper interesante, Lactobacillus rhamnosus, 12 semanas, disminución del 50% de la escala global del acné, disminución de lesiones no inflamatorias y totales con pocos efectos adversos. Me gusta mencionar y mostrarles también este estudio con Lactobacillus rhamnosus durante 12 semanas, en donde disminuyó el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, un 32%, y aumento de la vía FOXO1, que en un 65%, con una mejoría clínica 28 veces superior al placebo. IGF-1 y FOXO1, recuerden que es fisiopatogenia básica del acné. Entonces, acá midieron estos parámetros que impactan en la fisiopatogenia del acné. Y Lactobacillus plantarum, también 12 semanas, menos lesiones, menos triglicéridos sebáceos, aumento de hidratación y ceramidas y equilibrio del microbioma cutáneo. Y este estudio también, el uso de Lactobacillus plantarum con isotretinoína, vieron que había mejoría de las lesiones, sobre todo en el grupo que combinaba el Lactobacillus plantarum con la isotretinoína. Uso de probióticos tópicos, difícil mantener microorganismos vivos, muchas veces son posbióticos, pero miren este estudio, crema con lactobacillus encapsulados para mantener su viabilidad, 8 semanas, aumento de la hidratación cutánea, hubo una mejoría de las lesiones inflamatorias y cuando suspendieron el uso de la crema, esos beneficios se mantuvieron en el tiempo. Sigue hablando de que impacta también en la inmunidad y cómo este efecto antiinflamatorio perdura luego de haber suspendido el uso del probiótico tópico. Entonces, también acá hay una revisión sistemática del uso de prebióticos, probióticos y posbióticos en acné, ensayos controlados, aleatorizados, estudios de cohortes y estudios de casos y controles de prebióticos, probióticos y posbióticos en acné vulgar desde el inicio hasta agosto de 2026. Investigaron PubMed, Embase, Webs of Science y Cochrane. Los criterios de inclusión comprendían estudios clínicos que informaron sobre la seguridad y o la eficacia de la terapia con probióticos, prebióticos y posbióticos, tópicos y orales en pacientes con acné. ¿Cuáles fueron los resultados? Que las terapias de biomas, como le podemos decir, con prebióticos, probióticos y posbióticos, parecen ser seguras y se asocian con reducción clínicamente significativa de lesiones del acné. Pueden mejorar la tolerabilidad y aportar mayor eficacia a los tratamientos estándares para el acné, incluidos antibióticos tópicos, orales y retinoides. Y actualmente los probióticos son los que cuentan con la evidencia más sólida, mientras que los prebióticos y los probióticos son complementos prometedores. Igualmente se necesitan ensayos aleatorizados, estandarizados y de mayor tamaño
para aclarar la eficacia comparativa, las formulaciones óptimas y la durabilidad de los tratamientos. Bueno, vamos a ver un poco rosácea. A nivel de bacterias relacionadas con la rosácea en la piel, aumento de Staphyloepidermidis, de Corynebacterium crop, Gordonia y Bacillus, disminución de Rosemonas especies y de Cutibacterium agnes. Zaidi y colaboradores no encontraron un cambio estadísticamente significativo en la biodiversidad, mientras que sí encontraron una correlación positiva y negativa entre la gravedad de la rosácea y la abundancia de estos géneros, Gordonia y Bacillus. Según Wu y colaboradores, la gravedad de la rosácea aumenta con la edad y se asocia con una disminución relativa de la abundancia de Cutibacterium agnes y un aumento de la prevalencia de Snodgrassella albis. Siempre me cuesta decir este microorganismo. Fisiopatogenia de la rosácea. Podemos ver acá todo lo que está implicado en la misma, desde una desregulación del sistema inmune innato, esta desregulación neurovascular, factores medioambientales y dietarios que la gatillan, alteraciones de la barrera cutánea y obviamente el microbioma involucrado en la fisiopatogenia de la misma, que puntualmente Demodex follicularum, ¿sí?, activa los Toll-like receptor 2 y la respuesta inflamatoria posterior y la alteración a nivel del microbioma intestinal, Helicobacter pylori y SIBO, que aumentan la inflamación sistémica. Vamos a ver un poquito más de esto, ¿sí? ¿Cómo es la característica del microbioma intestinal en personas con rosácea? Los pacientes con rosácea muestran cambios en la microbiota comparado con los controles sanos. ¿Qué cambios? Sobre todo, reducción de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta que son antiinflamatorios. Hay un posible link entre el eritema o la inflamación facial y síntomas gastrointestinales reportados en pacientes con rosácea. Y por lo tanto, el uso oral de probióticos puede ser beneficioso en los mismos. Este es un artículo también en donde se habla de todo el exposoma y todo lo que influye en la rosácea. Y miren cómo el microbioma, ¿sí?, o las alteraciones que se pueden dar a nivel intestinal pueden impactar en la rosácea. Hay artículos y hay reportes de casos en donde hay una relación entre la presencia de Helicobacter pylori y la rosácea eritematotelangiectásica y la presencia de SIBO, sobre todo en personas con una rosácea papulopustulosa. Y algunos reportes de caso hablan que cuando se tratan estas patologías, ya sea con tratamiento convencional o con tratamiento botánico o herbal, mejora la clínica de rosácea. Así que a mí me parece que esto es un gran campo a investigar, pero que nuestros pacientes con rosácea siempre hagan el ejercicio de preguntarle la parte intestinal porque se van a llevar muchas sorpresas. Yo lo pregunto y cada vez me refieren más síntomas intestinales. Probióticos, dieta y rosácea. ¿Qué evidencia hay y cuáles son las perspectivas a futuro? Bueno, acá es también un resumen de las investigaciones que hay a la fecha con probióticos en personas con rosácea, como el uso de Lactobacillus paracasei, inhibiendo la inflamación de la piel inducida por la sustancia P y mejorando la función de barrera cutánea. Después este es un artículo en donde hay una review del rol del microbioma intestinal y los probióticos en la fisiopatogenia de la rosácea, en donde los probióticos pueden tener un potencial efecto como tratamiento de la rosácea. Este estudio en donde combinan doxiciclina con probióticos y esto mejora los síntomas de rosácea en cuero cabelludo. También el uso de probióticos como efecto antiinflamatorio puede mejorar la barrera cutánea y el rol de algunos bacillus también para mejorar Helicobacter pylori y su impacto en rosácea, como les acabo de mencionar. ¿Qué pasa en dermatitis atópica? Dermatitis atópica dentro de la piel, del microbioma cutáneo, sabemos que hay un aumento de Staphylococcus aureus en áreas de eczema y en áreas fuera de los eczemas, con disminución de Staphylococcus coagulasas negativo, de bifidobacterias y de bacteroides. En nivel intestinal también hay una alteración de la diversidad de microorganismos, sobre todo con disminución de Akkermansia, esta bacteria productora de ácidos grasos de cadena corta, bifidobacterias, enterococos, bacteroides, entre otros.
Los probióticos sí modulan en la microbiota intestinal, mejoran todo lo que es la barrera intestinal, mejoran todo lo que es la respuesta inmunológica, toda la respuesta inmunológica relacionada con TH2 y toda la inflamación posterior. Por lo tanto, Lactobacillus rhamnosus GG, B. longum y L. paracasei reducen citoquinas proinflamatorias como interleuquina 4 e inmunoglobulina E, que están involucradas en la dermatitis atópica, mejorando la función de la barrera de la piel. Y obviamente que la limitante, al menos en este artículo, en este estudio, es la dosis y la variabilidad según las cepas. Este es voy a checarme acá para que lo vean bien. Esto fue publicado en julio del 2025. Es una revisión sistemática en chicos con dermatitis atópica, en donde se incluyeron 32 metaanálisis, 126 análisis individuales, búsqueda PubMed, Cochrane y Embase, y el outcome de incidencia en dermatitis atópica. Los resultados indican que la suplementación con probióticos se asocia con un menor riesgo de dermatitis atópica. El análisis de subgrupos indica que la suplementación con especie de Lactobacillus, probióticos de una sola cepa y de múltiples cepas, se asocia con un menor riesgo de dermatitis atópica, y las formulaciones de múltiples cepas podrían mostrar efectos más pronunciados, de más cepas que una. Y además, tanto la suplementación prenatal y postnatal combinada como la suplementación postnatal sola contribuyen a una reducción del riesgo de dermatitis atópica. Y si bien las futuras investigaciones deberían centrarse en ensayos controlados, aleatorios, bien diseñados, que tengan en cuenta las posibles fuentes de sesgo, con el fin de proporcionar recomendaciones de salud pública basadas en la evidencia. Este es otra publicación en el cual el objetivo era evaluar los hallazgos de múltiples metaanálisis sobre la eficacia de suplementación con probióticos en la dermatitis atópica y otras manifestaciones atópicas en lactantes y niños. Se realizó una búsqueda sistemática en estos buscadores que pueden ver acá. Se incluyeron 22 metaanálisis y los hallazgos indicaron disminución notable en la gravedad de la dermatitis atópica y del eczema, pero dentro de los resultados que ellos relatan, entre comillas lo digo porque de ellos, nuestra investigación sugiere que los probióticos podrían tener un papel benéfico en el manejo de la dermatitis atópica en el eczema. Sin embargo, no encontramos una relación estadísticamente significativa entre el uso de probióticos y los niveles de IgE, sibilancias, alergias o asma. Pasamos a psoriasis, ¿sí? En la psoriasis también hay una alteración a nivel del microbioma, ¿sí? Disminución de la diversidad del microbioma, mayor abundancia de corinebacterias en psoriasis y menor abundancia de especies de propinebacterias. En este artículo, en donde se refiere al microbioma intestinal en psoriasis, se vio que hay disminución del filo de Bacteroidetes y aumento del filo de Firmicutes, lo que provoca cambios en la diversidad. Y además, múltiples estudios han demostrado que las alteraciones en la composición del microbioma intestinal participan en la fisiopatología de la psoriasis al activar diversos mediadores inmunitarios como interleuquina 23, interleuquina 17 e interleuquina 22, regular interferón gamma e inhibir la producción de linfocitos T reguladores. Acá algunos artículos, un artículo en donde podemos ver el rol del microbioma intestinal y de la disbiosis en enfermedades inflamatorias de la piel, y hablando de psoriasis en particular, podemos ver disminución de Akkermansia municipala, ¿sí?, a nivel del microbioma intestinal, con un aumento de esta especie de Clostridium, que va a estar más aumentado en personas con psoriasis. Y esto también es súper importante tenerlo en cuenta y preguntarlo a nuestros pacientes con psoriasis, que dicen que al menos las personas con psoriasis en un 85,5% tienen al menos un síntoma gastrointestinal, versus el 58% de los controles. Este es un estudio en personas con psoriasis en donde se utilizó una suplementación con probióticos y se pudo ver cómo mejoraba tanto la clínica como la calidad de vida en las personas con psoriasis.
La cápsula de probióticos para este estudio contenía multicepas, ¿sí? Incluía Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium longum, 1,8 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonias. La suplementación con probióticos durante 8 semanas, 2 meses, mejoró los síntomas de psoriasis, la calidad de vida y los biomarcadores inflamatorios y oxidativos en pacientes con psoriasis, lo que fomenta su uso clínico rutinario. Y si bien es cierto que se requieren más estudios para confirmar estos resultados, el estudio sugiere efectos beneficiosos preliminares en pacientes con psoriasis, su salud psicológica y física. Este es un artículo en donde se publicó un estudio con uso de probióticos y simbióticos en las puntuaciones PASI de pacientes con psoriasis. De estos 3 ensayos establecieron una significación estadística en la mejoría de la puntuación PASI, ¿sí? Algunos autores, como este primero, demostraron en un grupo de 25 pacientes con psoriasis que suplementación durante 12 semanas, 3 meses, con el probiótico que se llamaba Lactocare 2 veces al día, redujo significativamente la puntuación del PASI. En nuestro ensayo, Moludi y colaboradores informaron una reducción significativa de PASI después de 8 semanas de suplementación con probióticos en el grupo de intervención versus el placebo. Drawing y colaboradores mostraron una reducción pequeña pero significativa, sin cambios en el grupo placebo, y en contraste, Hill y colaboradores informaron reducciones en puntuaciones de PASI en el grupo de intervención, pero no fue un cambio estadísticamente significativo comparado con el placebo, y Suriano y colaboradores mostraron reducción del PASI de menos 1,58 en el grupo de intervención con psoriasis, pero fue mayor y significativo de menos 1,90 en el grupo placebo, entonces no hubo una diferencia significativa entre los grupos. Entonces, como conclusión final de esta review, la dirección y la magnitud de los efectos en los distintos ensayos muestran mejoras modestas pero inconsistentes en el PASI, con algunos estudios que muestran reducciones significativas, mientras que otros muestran un beneficio mínimo o nulo, o sea, lo que abre el debate y el continuar en personas con psoriasis. Esta es una revisión sistemática de la suplementación con probióticos para el manejo de pacientes con psoriasis. Varios de estos estudios ya los mencioné en los artículos anteriores, pero como conclusión de un total de 10 estudios que cumplieron los criterios de elegibilidad, de los cuales 8 proporcionaron textos completos aptos para un análisis detallado. Los estudios incluidos se publicaron entre el 2019 y el 2024, incluyeron a más de 700 participantes con diversas formas de psoriasis. El resultado fue que la mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados demostraron una reducción significativa en las puntuaciones PASI y DLQ entre los participantes que recibieron suplementación con probióticos o simbióticos en comparación con aquellos que recibieron placebo o atención estándar, lo que indica una mejoría clínica significativa. Acá otro artículo de revisión en donde los probióticos han demostrado una buena eficacia en el tratamiento de la psoriasis, y algunas investigaciones han demostrado que en la mayoría de los casos las mezclas multicepa no son significativamente más efectivas que los probióticos de cepa única. Y también hace referencia a las terapias biológicas, que sabemos que se han convertido en el pilar del tratamiento de las personas con psoriasis, pero la enfermedad requiere un mantenimiento a largo plazo y los probióticos tienen cierta eficacia como tratamiento complementario y parecen ser más útiles para estabilizar la enfermedad en la terapia de mantenimiento. Y obviamente, como casi todos los artículos, mencionan que se necesitan aún más estudios clínicos para confirmar estas conclusiones. Acá les mencioné acné, rosácea, dermatitis atópica y psoriasis. Pero en dermatología, con menor evidencia, también se han utilizado en muchas otras patologías. Por ejemplo, podemos ver acá el uso de Lactobacillus paracasei para dermatitis seborreica con buenos resultados. Lo mismo este probiótico multicepa en dermatitis seborreica, también con buenos resultados. Y hay algunos reportes de caso en alopecia areata en pacientes que tenían la alopecia más diarrea por Clostridium difficile, en donde se hicieron trasplantes de materia fecal y repoblaron de manera completa su alopecia. Podemos ver acá también que se utiliza para
curación de heridas e incluso para fotoenvejecimiento. Este es el artículo del 2024 en donde tienen en qué revisiones del uso de probióticos y piel los microorganismos involucrados. Esto es de la Asociación Científica Internacional para el Uso de Probióticos y Prebióticos, en donde en los últimos años se han cambiado la denominación de algunos lactobacillus por estos nombres que son un poquito más difíciles de decir y el porqué del cambio. Así que si se quieren profundizar, les recomiendo esta página en donde no solo está eso, sino que también nos enseñan cómo leer un frasco de probióticos. Siempre es súper importante esto que dice acá, cuál es la dosis, porque a veces en la etiqueta vemos cierta indicación, pero cuando damos vuelta, esa indicación es si tomamos 2 cápsulas, 1, 3, entonces siempre leer cuál es el serving size, después qué microorganismos, qué probióticos tiene el suplemento, las unidades formadoras de colonia, entonces está bueno porque podemos aprender a leer esas etiquetas. Recordemos que los probióticos pueden ser en cápsulas, pueden ser en pastillas, tabletas, pueden ser en polvo, sobre todo para niños, o en gomitas, en gummies. Son las principales formas de presentación. Acá les voy a mostrar algunos pacientes míos tratados con probióticos y con estas terapias basadas en el microbioma. Podemos ver, la verdad, grandes resultados sostenidos en el tiempo. Pacientes que venían con patología intestinal de muchos años de evolución y que fueron mejorando, dermatitis seborreica. Y bueno, esta es una paciente que algunas veces las contaré en detalle, pero una paciente que por su cuenta tomó 10 años de minoxiclina. Así que después de 2 años de manejo con probióticos, tratamiento local y de mejorar su patología intestinal, que tenía una patología intestinal muy marcada, logramos estos resultados. Entonces, conclusiones finales. La evidencia científica actual posiciona a los probióticos como una herramienta terapéutica complementaria con fundamentos biológicos sólidos dentro de la dermatología moderna. En los últimos años, el estudio del eje intestino-piel ha demostrado que la microbiota intestinal desempeña un rol clave en la regulación de la inflamación sistémica, la función de barrera y la respuesta inmune cutánea. En este contexto, los probióticos han emergido como moduladores capaces de influir en estos mecanismos con impacto clínico demostrado en diversas dermatosis. El uso de probióticos puede contribuir positivamente para promover un microbioma saludable al reducir la inflamación, crear un equilibrio óptimo de la activación inmune y prevenir la colonización por bacterias patógenas. La evidencia más consistente se observa en dermatitis atópica, donde múltiples metaanálisis y revisiones de alto nivel evidencian una reducción significativa de la severidad clínica, incluso sin modificaciones claras en marcadores clásicos como la inmunoglobulina E, lo que sugiere mecanismos inmunomoduladores independientes de la vía alérgica tradicional. En patologías como acné, rosácea y psoriasis, los resultados son prometedores, pero aún heterogéneos, reforzando la idea de que los probióticos deben considerarse como coadyuvantes dentro de un enfoque integral y no como monoterapia. Un aspecto clave es que los efectos observados son cepa dependientes, dosis dependiente y contexto dependientes, lo que plantea la necesidad de una medicina más personalizada y basada en microbioma. Se necesitan ensayos clínicos con muestras más grandes para caracterizar la seguridad, como así también combinaciones particulares de especies, dosis y duraciones de tratamientos que sean más efectivas. Teniendo en cuenta, o lo que yo hago son 3 meses para poder decir si ese probiótico tuvo un impacto o no en mi paciente en base a la evidencia científica hasta el momento. Bueno, muchas gracias y vamos a seguir en la siguiente clase con simbióticos, posbióticos y prebióticos. Muchas gracias por esta primera clase, Verónica, tan ilustrativa y con tantísima información. Excelente, excelente. Hay un montón de preguntas que lo vamos a dejar para el final, así que va a estar nutrida la sesión de preguntas y me encantó la diapositiva donde
enseñar a leer las etiquetas de los probióticos. Uno a veces acá, pues por lo menos acá en Estados Unidos, donde se consigue pues de todo, uno va a esas tiendas de suplementos que son enormes y uno se va a la sección de probióticos y queda con dolor de cabeza porque realmente apenas estamos aprendiendo a leer las etiquetas. Así que maravillosa. Sigamos. No sé si tengas algo para decir adicional. ¿Tú, No, Almudena? por mi parte no, Verónica. No, veo que hay muchas preguntas, pero las respondemos al final, así que podemos Y seguir y mejor al ya final. respondemos todo. Estupendo. Siguiendo con las clases de la diplomatura de dermatología integrativa, hoy voy a hablar de prebióticos, posbióticos y simbióticos, nuevas fronteras terapéuticas. Ya vimos cómo llevar desde ese microbioma disbiótico, desde ese microbioma enfermo a un microbioma sano en la charla anterior, que puede ser a través de intervención con el uso de prebióticos, probióticos, posbióticos y simbióticos. Los probióticos ya lo vimos en la charla anterior, si no lo vieron, los invito a que la vean y hoy vamos a hablar de prebióticos, posbióticos y simbióticos. ¿Qué son los prebióticos? Son nutrientes, en general una fibra o un carbohidrato no digerible, que estimulan el crecimiento y la actividad de nuestras propias bacterias. Los prebióticos deben utilizarse selectivamente y contar con evidencia suficiente de beneficio para la salud del huésped objetivo. Los prebióticos dietéticos no deben ser degradados por las enzimas del huésped objetivo, ¿sí? Si son degradados, no son prebióticos. ¿Cuáles son los prebióticos más conocidos? ¿De qué prebióticos existen? Inulina, oligofructosa, fructooligosacáridos, polidextrosa, galacto-oligosacáridos, sustancias pécticas y lactulosa. Coloquialmente le decimos que son los alimentos de nuestras bacterias. ¿Y dónde los encontramos en la naturaleza, en los alimentos? En la banana, cebollas, raíz de chicoria, ajo, avena, miel y espárragos. ¿Qué beneficios tienen los prebióticos? Mejoran la salud digestiva, reducen la constipación, regulan las diarreas, fortalecen el sistema inmunitario, ¿sí? Fomentan el crecimiento de bacterias beneficiosas, sobre todo bifidobacterias, mejoran la composición de la microbiota intestinal, lo que puede potenciar la respuesta inmune, ayudan en la salud metabólica y cardiovascular al reducir los niveles de colesterol total, LDL, triglicéridos, ayudan a regular los niveles de glucemia. Mejoran la absorción de nutrientes y minerales, previenen el cáncer de colon al promover el crecimiento de bacterias beneficiosas, ayudan con los síntomas del síndrome del intestino irritable, reducen el riesgo de alergias, tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que contribuyen a la salud general. Este es un artículo en donde hay una revisión de los prebióticos, la definición, los tipos, las fuentes, los mecanismos y las implicancias en la clínica. Podemos ver que en el sistema nervioso mejoran la cognición, disminuyen los procesos de demencia, mejoran la memoria, el aprendizaje, el humor. Respecto al sistema inmune, promueven todo un efecto antiinflamatorio del sistema inmune y a su vez mejoran la respuesta de los anticuerpos, por ejemplo, a las vacunas virales. Aumentan la absorción de calcio. En dermatología podemos ver que disminuyen el riesgo de dermatitis atópica, disminuyen el enrojecimiento, aumentan la retención de agua, mejoran la queratina, aumentan la formación de colágeno. A nivel intestinal, como les mencioné recién, mejoran todo lo que es el microbioma intestinal, disminuyen el riesgo de cáncer de colon, disminuyen las enfermedades inflamatorias intestinal, el síndrome intestino irritable y mejoran la enfermedad de Crohn. A nivel metabólico, disminuyen triglicéridos, lipogénesis, disminuyen colesterol total y disminuyen colesterol LDL. Prebióticos, ¿sí? Inulina, fructo-oligosacáridos, galacto-oligosacáridos, aumentan el crecimiento de bacterias propias como bifidobacteria y lactobacillus,
a través de la fermentación o a través de la formación de metabolitos, sobre todo ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato, acetato, indoles. Tienen propiedades bioactivas, efectos antiinflamatorios, inmunomoduladores, efectos de mejorar y enriquecer la función de la barrera intestinal, efecto antioxidante y efectos sistémicos, ¿sí? Efectos antiinflamatorios, efectos que disminuyen la hiperpermeabilidad intestinal, efectos en la modulación del eje cerebro-intestino. En dermatología se utilizan para efectos antienvejecimiento, en el acné, rosácea, psoriasis y dermatitis atópica. Los prebióticos se encuentran de forma natural, como les dije recién, en los alimentos, pero también se pueden añadir a ciertos suplementos dietéticos y a ciertos alimentos, incluidos sobre todo en los alimentos para bebé, las leches de fórmula y demás. La mayoría de los prebióticos son fibras dietéticas, pero no todas las fibras dietéticas son consideradas prebióticos, deben cumplir criterios como vimos anteriormente. Al igual que con las fibras dietéticas, un exceso de prebióticos puede causar gases, hinchazón, por lo tanto hay que incorporarlo paulatinamente. Esto es importante porque a veces nosotros sabemos que los probióticos, los prebióticos pueden generar beneficios, pero tenemos que saber un poco cómo está ese intestino y recomendarlos de una manera paulatina para evitar ciertas molestias gastrointestinales. Vamos a pasar a los posbióticos, ¿sí? Los posbióticos es una preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes que confieren un beneficio para la salud del huésped, ¿sí? Un posbiótico es un microorganismo no viable o algún metabolito, alguna parte de este microorganismo que le va a generar un efecto benéfico en la salud de esa persona que lo consume. Un posbiótico, acá voy a cerrar para que se vea bien, es un derivado de un microorganismo, pero un posbiótico no tiene por qué derivar de un probiótico, ¿sí? Eso es importante. O sea, un posbiótico es un microorganismo no vivo, pero no necesariamente ese microorganismo tiene que ser un probiótico con todo lo que vimos en la clase anterior de criterio para ser considerado ese microorganismo probiótico. Se debe aplicar un proceso deliberado para eliminar la viabilidad celular, generalmente un proceso de lisado, una fermentación para que este microorganismo deje de ser viable. El posbiótico final debe contener células microbianas inactivadas o componentes celulares con o sin metabolitos. Las células viables están ausentes o son insignificantes en el producto final. Tienen que tener evidencia de un beneficio para la salud en el huésped objetivo y la evaluación de la seguridad de la preparación posbiótica para el uso previsto. Acá un artículo de la Sociedad Internacional, ¿sí?, de Prebióticos y Probióticos, en donde hacen la diferencia entre un probiótico, este microorganismo vivo, que ejerce un efecto benéfico en la salud de la persona que lo consume, y el posbiótico, que es esta preparación inanimada de microorganismos o algunos de sus componentes que le generan un efecto benéfico al huésped que los consume. El probiótico, a través de algún proceso, deja de ser viable. ¿Sí? Recordemos que igual el posbiótico puede venir de un probiótico o de un microorganismo no considerado probiótico. Lo más común es a través de procesos de fermentación o de lisados. Va a tener propiedades bioactivas, efectos antibióticos, efectos antiinflamatorios, efectos inmunomoduladores, efecto antioxidante. Y en dermatología se utilizan en alopecias, en acné vulgar, en curación de heridas, en psoriasis, en dermatitis atópica y en cuidados de la piel. Hay muchos productos en el mercado de skincare que contienen posbióticos. De hecho, la mayoría de los productos para el cuidado de la piel tienen posbióticos, aunque muchas veces desde el punto de vista de marketing dicen probióticos. En general son fracciones probióticas que no dejan de ser un posbióticos, son lisados o fermentados. Y vamos, por último, a explicar lo que son los simbióticos. En 1995, la definición de simbióticos era la sumatoria de un pre y de un probiótico. ¿Sí? Para dar un efecto benéfico en la salud, era sumar estos dos. A partir del 2019, se define simbiótico como una mezcla compuesta por microorganismos vivos y sustrato o sustratos utilizados selectivamente por los microorganismos hospederos que confieren un beneficio para la salud del hospedador, ¿sí? Del huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que
Los simbióticos se pueden clasificar en dos tipos, un simbiótico complementario o un simbiótico sinérgico. El complementario sí es el probiótico más el prebiótico que actúa para lograr uno o más beneficios para la salud. Ya les dije la definición de probiótico, estos microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped, y la definición de prebiótico que acabamos de ver, sustrato que es utilizado selectivamente por microorganismos del huésped, confiriéndole un beneficio para la salud. Entonces, el simbiótico complementario, un probiótico, un prebiótico. Debe probarse en el huésped objetivo, demostrando un beneficio para la salud, y el estudio no necesita demostrar también la utilización selectiva, ya que esto ya se ha demostrado previamente con el prebiótico. ¿Qué es un simbiótico sinérgico? ¿Sí? No es la sumatoria de un pre y un probiótico, sino que es un sustrato seleccionado para potenciar específicamente el beneficio para la salud que proporciona el microorganismo vivo coadministrado. Por sí solo, el microorganismo vivo no necesita cumplir los criterios de probiótico, y por sí solo, el sustrato no necesita cumplir los criterios de prebiótico, pero en conjunto generan un efecto benéfico para la salud. Debe probarse en el huésped objetivo, y acá sí el estudio debe demostrar tanto la utilización selectiva como un beneficio para la salud. Y acá el gráfico de esto que les acabo de explicar de los simbióticos complementarios y de los simbióticos sinérgicos. Microorganismo vivo, un sustrato que en conjunto generan un efecto benéfico para la salud. Y los complementarios, la sumatoria de un prebiótico y un probiótico, que generan un efecto benéfico en la salud. Esto es de la Organización Internacional, la Asociación, perdón, Internacional de Prebióticos y Probióticos, en donde explica de nuevo esto que les dije yo, los simbióticos complementarios y los simbióticos sinérgicos. Acá podemos ver la utilización de microorganismos y de sustratos y el beneficio que tienen para la salud. Y podemos ver cómo se utiliza para la prevención de la dermatitis atópica y cómo se utiliza como tratamiento de la dermatitis atópica, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Esto me voy a achicar para que se vea. A ver, me voy a correr. Es una revisión sistemática, ¿sí? Una búsqueda en la literatura publicada sobre el papel de los probióticos, prebióticos y simbióticos orales en el mantenimiento y la optimización de la salud y la función de la piel, así como en la prevención y el manejo de afecciones cutáneas a lo largo de la vida. ¿Qué pasó en esta revisión? Se incluyeron un total de 516 estudios, de los cuales 73 eran revisiones sistemáticas. La mayoría de los estudios investigaron probióticos, que sabemos que es lo más ampliamente estudiado en la salud. De las enfermedades cutáneas investigadas, la dermatitis atópica fue la más estudiada, con una N de 330 estudios, seguida por psoriasis y por acné. Los resultados relacionados con arrugas, elasticidad y envejecimiento en respuesta a la radiación ultravioleta representaron 54 estudios. Esta revisión ha identificado una gran cantidad de evidencia sobre probióticos orales, simbióticos y dermatitis atópica. Acá podemos ver las patologías estudiadas, sobre todo dermatitis atópica y eczema, acné, psoriasis y otras enfermedades de la piel, y podemos ver dentro de toda esta revisión cómo la dermatitis atópica es la que mayor evidencia tiene. Después el envejecimiento cutáneo, arrugas, elasticidad, respuesta a radiación ultravioleta, psoriasis, acné tienen cierta evidencia, y mucho más limitado, por ejemplo, el uso de estas terapias en el manejo del cáncer de piel. Este es un estudio, una revisión sistemática del uso de prebióticos, probióticos y posbióticos para el acné, ¿sí? Para el acné vulgar. En esta revisión sistemática de 33 estudios, los prebióticos, los probióticos y los posbióticos resultaron seguros y se asociaron con mejoras clínicamente significativas en el acné, con reducciones medias totales de lesiones en menos 37.2, menos 45.2 y menos 49.5 respectivamente, ¿sí? Pro y posbióticos, en comparación con el menos 37% del grupo control. Entonces, dentro de, digamos, del resumen y dentro de las conclusiones de esta revisión,
Los prebióticos ofrecen beneficios moderados y pueden ser adecuados como tratamiento complementario o de mantenimiento, especialmente cuando se sospecha una disbiosis intestinal, y los posbióticos demostraron la mayor eficacia y en la actualidad son los más indicados como complemento de los agentes convencionales. Acá es otro artículo de revisión sobre el uso de probióticos y posbióticos, tanto orales como tópicos, en el skincare y en terapias dermatológicas, ¿sí? Los posbióticos pueden producir respuestas biológicas con la misma eficacia que sus equivalentes vivos. De hecho, se ha demostrado que en cantidades adecuadas, cuando se administran ya sea por vía oral o tópica, los microorganismos muertos confieren un beneficio al ser humano o al animal que los consume. Acá tenemos el resumen de algunos posbióticos publicados, ¿sí? Lactosporin, que son sobrenadantes libres de células de Bacillus coagulans y células inactivas de Bacillus longum, ¿sí? Este tipo de activo es un posbiótico que se utilizó para acné leve a moderado y afecciones seborreicas, demostrándose que disminuye las lesiones de acné, disminuye la secreción sebácea y mejor que con el uso de peróxido de benzoilo. Y el mecanismo es a través de la regulación del sebo y un efecto antiinflamatorio. Este segundo es un lisado, una crema con un lisado bacteriano, es un lisado de Lactobacillus plantarum, obviamente un posbiótico, para el uso también de acné de leve a moderado. Se vio que disminuye la gravedad del acné y el mecanismo es modulación de la microbiota y efecto antiinflamatorio. El tercer estudio es un posbiótico de Bifidobacterium lactis, un derivado de Bifidobacterium lactis utilizado para la caspa. Se vio una mejoría global de la caspa, aumentó la función de barrera, tuvo un efecto inmunomodulador y un equilibrio o mejorando el equilibrio de la microbiota. Y este cuarto estudio es con péptidos bioactivos, ¿sí? De plantaricina A, posbióticos de Lactobacillus cunkei y extracto de Tropaeulum majus. Es mixto, ¿sí? Posbiótico más un probiótico más un fitocompuesto. Se utilizó para alopecia areata y se observó una mejoría significativa desde el punto de vista clínico. Actúa o el mecanismo inmunomodulación, estimulación folicular y efecto antiinflamatorio. Este es un artículo original en donde se investigaron los efectos de las cepas posbióticas de Bifidobacterium breve, de L. reuteri y de L. salivarus, junto con nicotinamida sobre la integridad de la barrera cutánea y la respuesta inflamatoria utilizando un modelo ex vivo de piel humana. ¿Qué se vio? Mejoramiento del crecimiento y diferenciación de los queratinocitos, así como de la integridad de la barrera epitelial cutánea en esta piel humana ex vivo. El Bifidobacterium breve promovió la diferenciación de los queratinocitos e inhibió las vías inflamatorias, mientras que L. reuteri y L. salivarus redujeron principalmente dichas vías, ¿sí? Todas las vías inflamatorias. Y si bien la nicotinamida disminuyó la diferenciación de los queratinocitos, ejerció efectos antiinflamatorios. Además, Bifidobacterium breve, L. reuteri y la nicotinamida atenuaron el daño epitelial cutáneo común inducido por limpiadores faciales, lo que respalda aún más su potencial terapéutico. Este es un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego, placebo control, en donde se evaluó el uso de un antioxidante oral enriquecido con un simbiótico, ¿sí? Un suplemento simbiótico rico en antioxidantes, en donde en la elasticidad facial, la hidratación y los marcadores de fotoenvejecimiento como eritema y pigmentación. Fue un estudio que se realizó durante 8 semanas con 36 participantes asignados aleatoriamente para recibir el suplemento simbiótico rico en antioxidantes o un placebo. Se hicieron 3 visitas, línea de base, semana 4, semana 8, y se fueron obteniendo mediciones faciales no invasivas, incluyendo hidratación, elasticidad, eritema y pigmentación. Este estudio lo que exploró fue cómo esta suplementación oral impacta en la piel fotoenvejecida, la hidratación y la elasticidad. Los resultados fueron que en 8 semanas el grupo de tratamiento mostró una reducción significativa en la gravedad de arrugas, mientras que el grupo placebo no.
La elasticidad de las mejillas aumentó significativamente en la semana 4 y en la semana 8, junto con la firmeza en la semana 8. El grupo placebo no mostró cambios significativos en estos parámetros. ¿Qué era este suplemento que se le dio a los participantes? Tenía astaxantina, ¿sí? Antioxidante, tenía Bacillus coagulans, tenía 25 miligramos de Bacillus subtilis y 15 miligramos de Bacillus clausi. Estos ingredientes se diluyeron en 112 miligramos de fructo oligosacárido, FOS prebiótico, más los bacilos, y bueno, además otros componentes que tenía. Esta es una de las fotos de una de las pacientes al inicio y al final del estudio, en donde se ve una mejor calidad de piel, mejoría de las arrugas y demás. Entonces, la conclusión final de este estudio es que el suplemento simbiótico rico en antioxidantes mejoró la gravedad de las arrugas, la elasticidad facial, la firmeza de la piel, mejorando varios parámetros del fotoenvejecimiento. La administración oral del Bacillus coagulans ha demostrado un aumento en los niveles de ácido hialurónico, que sabemos que es muy importante en el envejecimiento de la piel, y de interleuquina 10, o sea, un microorganismo que aumenta los niveles de ácido hialurónico y de interleuquina 10. Y el B subtilis redujo el TNF-alfa, que sabemos que es proinflamatorio. La acción de los prebióticos puede mejorar sinérgicamente la eficacia de los probióticos y este efecto en conjunto. Los prebióticos pueden estimular las bacterias beneficiosas mediante la fermentación. Entonces, se investigaba ampliamente el uso de FOS para demostrar una mayor abundancia de bifidobacterias y lactobacillus. Cabe destacar que estas dos especies han demostrado una estimulación in vitro de proteínas de las uniones estrechas, como la ocludina y la claudina 1, que pueden ser protectoras contra la alteración de la expresión de proteínas de la unión estrecha implicadas en el fotoenvejecimiento. Este es otro estudio, no los quiero aburrir con tantos estudios, es el último, creo, en donde se evaluó un Lactococcus lactis, este LB1022, con fructooligosacáridos para mitigar la marcha atópica, modulando el eje microbioma intestino-piel-pulmón. Este eje. Entonces, acá podemos ver, esto se hizo en ratones, este fue el uso del simbiótico. La formulación simbiótica produjo los efectos protectores más potentes, reduciendo notablemente la patología cutánea similar a la dermatitis atópica, suprimiendo la afluencia de células inflamatorias en las vías respiratorias y disminuyendo las respuestas de citoquinas sesgadas hacia TH2. Estos efectos protectores se vieron reforzados por reducciones significativas en los niveles séricos de IgE e IgG1 asociadas a TH2. El tratamiento simbiótico también enriqueció múltiples taxones productores de ácidos grasos de cadena corta, incluyendo especies de lactobacilos y bifidobacterias, lo que resultó en un aumento de las concentraciones fecales de ácidos grasos de cadena corta, estrechamente relacionados con mejoras en la inmunidad sistémica y de las mucosas. Por lo tanto, estos resultados demuestran que este simbiótico, rico en fructo, oligosacáridos y el lactis LB1022, atenúa la inflamación alérgica epidérmica y respiratoria mediante la regulación coordinada del eje microbiota, intestino, piel, pulmón. Así que, como conclusiones finales, la modulación del microbioma mediante prebióticos, posbióticos y simbióticos representa una nueva frontera terapéutica en dermatología. La evidencia científica actual demuestra que estos enfoques pueden influir en la salud cutánea a través de la regulación de la microbiota, la producción de metabolitos bioactivos como los ácidos grasos de cadena corta y la modulación de la respuesta inmunológica, impactando en procesos clave como la inflamación, la función de barrera y la homeostasis cutánea. Si bien los resultados son prometedores en patologías como acné, dermatitis atópica y psoriasis, la evidencia aún es heterogénea y dependiente de factores como la cepa, la dosis, la formulación y las características del huésped. En este contexto, los posbióticos emergen como una alternativa particularmente atractiva por su mayor estabilidad, seguridad y reproducibilidad en comparación con microorganismos vivos.
En conjuntos, estos bióticos no solo amplían las estrategias terapéuticas actuales, sino que también abren el camino hacia una dermatología más personalizada, basada en la modulación dirigida del microbioma. No obstante, como les dije en la clase anterior, y para esto también va, se requieren estudios clínicos más robustos, estandarizados, para consolidar su lugar en la práctica clínica. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya servido la información y acá sí. Bueno, muchísimas gracias, Verónica, por estas dos clases magistrales que sin duda nos han aclarado tanto sobre la importancia no solo de los probióticos, sino también prebióticos, posbióticos, simbióticos y cómo aclarar los conceptos, ¿no? Que es algo que primero tenemos que tener claro nosotros los médicos y luego los pacientes también, ¿no? Decían el otro día, ¿no? Es que muchos pacientes dicen, yo me tomo un probiótico como dice, yo me tomo comida, ya, pero te estás tomando exactamente? Y mucha gente no sabe ni lo que está tomando y ya no hablamos, ya no es que se tome un lactobacillus, una bifidobacteria, es que muchas veces no sabe ni qué cepa, ni qué cantidad lleva, y todo eso, como bien has explicado, es muy importante. Así que muchas gracias por aclarar un tema tan complicado y hacerlo de una forma tan sencilla, que no es nada fácil. Es una suerte tenerte aquí hablando de este tema. Sí, muchas gracias. Sí, para mí es súper importante que después quizás en la práctica, obviamente, que todo esto se va conectando o porque a veces, viste, colegas, pero ¿por qué un probiótico? ¿Por qué un posbiótico? Cuando en definitiva uno va a mejorar la inmunidad, la inflamación y demás. Pero bueno, nosotros como médicos tenemos que saber de qué se trata cada cosa para, bueno, pensarlo, para aplicarlo, para explicárselo a los pacientes y quizás en la práctica no está tan separado, pero es importante saber ese concepto, ¿no? También que es un simbiótico y demás que a veces, nada, creer que simplemente la unión del probiótico con el prebiótico, que vuelve a lo mismo, quizás en la práctica no cambia, pero bueno, es importante partir de ese conocimiento. Sí. Muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas. Estoy viendo. Em, no sé si Elisa quiere comenzar a Sí, claro, con gusto. La primera pregunta que trasladarlas. tenemos es, la felicitan doctora por su plática y comentan respecto a los probióticos si todos contienen sucralosa, maltodextrina o algún otro endoccolorante y si está comprobado que estos endocolorantes pueden generar alteraciones en la microbiota intestinal. Perfecto, sí, la leí esa pregunta que estaban haciendo. En realidad no todos, muchos de venta comercial pueden o no tenerlo, o sea, por eso la importancia de leer las etiquetas, pero al menos yo en Argentina, que también es otra de las preguntas, yo mando mucho a formular y cuando los mando a formular no tienen ningún endulzante ni nada. Ibarra lo que pregunta, sí, los edulcorantes son considerados como antibióticos para nuestro microbioma intestinal o nuestra microbiota intestinal, así que no es recomendable consumirlo porque interfiere con nuestras propias bacterias. Pero también aprender a leer las etiquetas y que hay una amplia gama de que no vienen con ningún endulzante y esos son los que tenemos que elegir más allá de las cepas y demás, que también es importante, pero desde ya descartar, igual que las gamis de vitamina C, no sé, no elijamos las que tienen edulcorantes, ni que tengan azúcares, ni nada agregado, desde ya. Muy bien. También preguntan, doctora, sobre cuánto tiempo podemos indicar de forma segura la ingesta de probióticos. Bueno, por suerte, dentro del mundo suplementos, y después voy a dar en el SILAD a fin de año sobre otros suplementos en general, los probióticos, los prebióticos, los posbióticos son súper seguros, ¿sí? Prácticamente no tienen ni contraindicaciones ni efectos adversos, más allá que una molestia intestinal, constipación, diarrea, gases y demás. No son como otros suplementos, como la cúrcuma, la ayahuasca, que tenemos que tener cuidado, porque pueden ser hepatotóxicos. Así que eh, a indicarlos con tranquilidad. Tiempo mínimo, por lo que vemos en la evidencia, 3 meses, ¿sí? Como para empezar a ver si resultó nuestro paciente o no.
Después los podemos indicar por ciclos. Yo a veces hago 6 meses, suspendo un tiempo, me fijo cómo le va al paciente, mejorando obviamente toda su alimentación, incorporando ciertos consumos de alimentos y demás. Y se puede ir viendo, si veo que cuando los retiro al tiempo recaen, bueno, los vuelvo a incorporar. Lamentablemente hoy en día es algo más artesanal, es un poco lo que dice la charla. No hay todavía un consenso que podamos decir, se da este tiempo, se descansa este tiempo, es un poco en base a la evidencia. Creo que cada uno tiene, no sé si ustedes, Adri y Almu, indican y cómo lo hacen, pero bueno, en mi experiencia mínimo 3 meses y después voy probando, prueba y error. Yo aquí quiero contar una anécdota, bueno, que me ha parecido increíble lo de tu paciente de la minociclina que se tomaba por su cuenta 10 años. Poco le había pasado, ¿no? Para estar tomando toda esa medicación. Pues Tremendo. en España sabéis la kombucha, que es el té fermentado, que tiene probióticos naturales, como muchos alimentos fermentados. Entonces había un trabajador que le gustaba tanto que se tomaba como 10 kombuchas al día. Y entonces tuvo, tuvo un problema intestinal por sobrecrecimiento bacteriano, pero por ingesta además y probablemente por un tránsito enlentecido. Entonces, bueno, hay que ser muy bruto, ¿no? Para tomarse eso durante muchos días seguidos, ¿no? Porque estuvo meses, pero bueno, incluso podemos llegar a tener efectos secundarios si nos ponemos a tomar demasiadas cantidades y de forma no adecuada, ¿no? Pero como anécdota estoy de acuerdo en que los probióticos son muy seguros. Quizá la duda es lo que has dicho tú. ¿Qué probiótico exacto tenemos que pautar, en qué patología y todavía nos queda para saber? Y ahora mismo es lo que tú dices, que es más artesanal y bueno, tenemos datos de determinadas pues bacterias, cepas que nos has ido explicando, pero como pauta, no sé, Adriana, ¿qué es lo que hace ella en su práctica habitual? Pues, primero me encanta la kombucha, pero sí, tiene mucho dulce, tiene mucho También. azúcar, entonces, Dios mío, 10 no, no se puede. Em, para mí en la práctica diaria, pues además de sí elegir el adecuado, es el todo, no esperar que el paciente te pida el probiótico para que le cure todo, porque siempre, o sea, el paciente lo busca a uno para que de pronto, no, doctora, yo no quiero los mismos medicamentos de siempre, formúleme algo más. Entonces espera un probiótico, un suplemento, pero espera igual que esa pastilla o ese jarabe, esa gomita o ese lo que sea, le elimine todo. Entonces, como hemos dicho muchas veces, un probiótico no le va a hacer nada, va a botar el dinero si no hace el resto de las tareas bien. Y ese es el balance. Si no se alimenta bien, si no duerme bien, si no hace su ejercicio, todo eso. Entonces, para mí, em, trato pues de escoger, me gustan los probióticos, pues sí, donde hay más evidencia, dermatitis atópica y rosácea, que es tan difícil, pero siempre diciéndole al paciente que tiene que hacer la tarea, que eso no va a ser la solución mágica a sus problemas. Exacto, sí, eso es fundamental, o sea, combinarlo con alimentación saludable, porque si no, por mucho que los dejes ahí, cuando vuelven a sus hábitos, pues vuelven sus bacterias que estaban acostumbradas a estar por ahí. Es una ayuda, pero sin duda los hábitos son lo más importante. Sí, justo es una parte pequeña de todo lo que también hay que hacer para que el paciente se encuentre mucho mejor. También están preguntando sobre si se puede tomar un probiótico encapsulado y kefir de forma simultánea. Sí, no habría ningún problema, más allá de lo que decía Almudena, que bueno, obviamente, cuidado con el exceso. Recordar que los probióticos o los alimentos fermentados o los prebióticos generan muchas veces estos procesos de fermentación, o de hecho son la kombucha, el kefir, son alimentos fermentados que no todos lo toleran tan fácilmente. Viste, cuando se pone de moda empiezan y después están como muy inflamados, con muchos gases. Entonces es la incorporación de a poco y no a todos les cae de la misma manera. Entonces, comer un alimento fermentado y con los probióticos eventualmente puede tener esa molestia gastrointestinal, pero no habría problemas dentro
de un común de la gente que no se tome 10 kombuchas por día. Eso ya es como 10 litros de agua por día también sería un exceso y traería problemas, digamos, ¿no? Es lo mismo y es agua. Así que bueno, dentro no habría ningún problema. Podrían consumir las dos cosas. Todo con Luego hay una moderación. pregunta aquí. Sí, hay aquí una pregunta interesante que es la toma concomitante de antibiótico con probiótico. ¿Qué indicaciones das para la absorción de cada uno, tiempo de toma ideal, etcétera? Sí, bueno, sobre todo vi que también algunos preguntaban con los tratamientos que utilizan antibióticos en dermatología, que son ciclos más o menos de 3 meses y demás. Yo en lo personal no uso ya antibióticos ni para acné ni para rosácea, a no ser que, bueno, sea, no sé, un acné conglobata, algo como muy específico y quizás igual tampoco le doy corticoide, isotretinoína o alguna otra cosa, pero dicho esto, sí, lo ideal es combinarlo, se puede combinar desde el día cero, separados, ¿sí? No es que los doy en el mismo momento, depende el antibiótico, o sea, generalmente, pues también es otra pregunta que estaba por ahí, es ¿a qué hora el probiótico? A la mañana en ayunas es una buena opción. Hay personas que tomándolos a la mañana en las ayunas sienten un poco más esta molestia gastrointestinal. A esos pacientes se los doy a la noche antes de la cena, 20 minutos, media hora antes de la cena, cosa que al rato cenen y por lo general si tienen esta molestia la van a disminuir. Entonces, si el antibiótico, no sé, es una tetraciclina que la voy a dar a la mañana, le doy el probiótico antes de la cena. Si le voy a dar el antibiótico más a la tarde, le doy el probiótico a la mañana, como que es desde el día cero, eso es de ya. Si ya el paciente viene tomando antibióticos, bueno, cuando viene tomando el antibiótico, le sumamos los probióticos. ¿M? Pero también, como dermatólogos, es súper importante disminuir la prescripción de antibióticos de manera desmedida, ¿no? Si ya hizo un ciclo de antibióticos y no respondió, bueno, pensemos otras alternativas y no recaigamos en que le dan la aminociclina, la tetraciclina, la limeciclina. Vamos variando las tetraciclinas a ver si alguna le cuadra mejor. Así que eso, en la evidencia actual es muy limitado ya el uso de los mismos. Sí, Cuéntame, de hecho, me pareció, dale, Elisa, qué pena. no, no se preocupe, doctora. De hecho, se comentaba que la especialidad con más abuso de antibióticos, algunas veces, ocasiones llega a ser dermatología. Entonces, es muy importante eso que comenta de respetar tanto los ciclos de los probióticos como de los antibióticos. Totalmente. Verónica, cuéntame un poquito más o repásame, por favor, el concepto. No toda fibra es un probiótico, o sea, el paciente queda tranquilo porque, prebiótico, los pacientes quedan tranquilos, no, yo consumo fibra, pero entonces, ¿tú qué le explicarías al paciente? Claro que, a ver, que la fibra, digamos, para ser considerada prebiótica es una fibra que no se digiere, no es esta fibra que justamente va a ser el alimento de nuestras bacterias. Entonces ahí le explico, vos comes raíz de achicoria, viste las que puse, cebolla, ajo, espárragos, plátano y demás. Ah, no, bueno, esas son las fibras, ¿sí? Son estas fibras que no son fácilmente de digerir, lo mismo que cuando me dicen, no, yo ya consumí probióticos, hablando de, por ejemplo, kefir o chucrut o kombucha, y les explico, mirá, son alimentos fermentados, tienen microorganismos, seguramente con efectos benéficos en la salud, pero no sabemos qué microorganismo es, entonces no lo podemos considerar un probiótico. Entonces ahí un poco hacer la docencia en el consultorio para nuestros pacientes es importante. Y te digo que los prebióticos, esa fibra no digerible, a veces cae peor que los probióticos a nivel intestinal, así que a incorporarlas de a poco. Doctora, preguntan sobre su experiencia de probióticos en tricología. Sí, vi que ahí preguntaban también de la foliculitis de Calvante. La realidad es que, a ver, yo no tengo tanta experiencia en esa patología, pero bueno, como cualquier patología inflamatoria, recordemos que los probióticos tienen un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Los lactobacillus reuteri rhamnosus son grandes productores de interleuquina 10, así que uno podría probarlo desde ese lado, desde el lado del efecto antiinflamatorio. eh,
para ver cómo resulta en ese paciente. Sí, hay casos, como les dije, descritos de algunas alopecias areatas, en donde por otro motivo se hizo trasplante de materia fecal y repobló completamente esas alopecias. Y sí, donde más experiencia tengo y hay es en todo lo que es dermatitis seborreica, caspa y demás. Ahí la realidad es que hay evidencia con buenos resultados. Y Hay, mu- respecto, perdón, no, doctor, sí, eh, hay muchas preguntas de lo práctico, de lo que quiere llevarse la gente a su consultorio. Verónica, en Argentina o en otros países de Latinoamérica, ¿conoces alguna marca? Yo sé que pues, bueno, te puedes mencionar marca o sitio o exactamente como qué podría llevar el que está escuchando a su consultorio. Uy, voy a empezar a hacer esto. Sí, bueno, acá, sobre todo en Buenos Aires, hay dos laboratorios que formulan muy bien, que los traen de una empresa que se llama Saco, que es de Italia, así que quizás también allá los consiguen, los puedes mandar a formular. Entonces está bueno porque tenés como un menú de cepas y uno puede elegir cómo combinarlos y se le puede agregar también prebióticos, se puede agregar inulina o FOS y demás, entonces se puede hacer un lindo blend personalizado. Pero bueno, a ¿Cómo veces se no. llama? La empresa, el laboratorio de Italia, Saco, ¿Taco? Saco con ese, Saco. Acá en Argentina está Simile Biofarmacy, que son dos laboratorios que traen esos microorganismos y los preparan. Pero si no, los de venta, digamos, libre y en farmacia, acá tenemos un laboratorio que se llama Casará, que tiene bastante buenos probióticos, o los Daily Lac, que es de BioHelper, también tienen buenas cepas. Esos están combinados con algunos otros antioxidantes, entonces también ver según la patología qué me puede llegar a servir. Esos de venta libre, cuando no tienen posibilidad de prepararlos, son los que suelo indicar acá en Argentina. ¿Los que mandas a preparar en Argentina de saco son muy costosos? Y en Argentina, viste que todo lo que es, creo que en el mundo lo que es suplementos tiene su valor, digamos, no es que son cosas baratas, pero bueno, sí, preparados, sí, no, no son para todos, digamos, no es que todos pueden acceder. Ok. Sí, Quizás eso es los un de buen Casara. punto. En los probióticos de calidad no son baratos en ningún lado. Pero sí que comer saludable, ¿no? No, que es la base, es con lo que Claro. se deberían quedar y luego ayudarse puntualmente con los probióticos quienes lo necesitan. Total, igual que el omega 3 de buena calidad no es barato en ningún lado. En Argentina es más caro todavía, chicas, pero en ningún lado es barato. Entonces, bueno, una dieta antiinflamatoria, rica en pescados, mariscos y más va a hacer que necesitemos menos omega. Entonces, siempre la base, digamos, hoy porque estamos hablando puntualmente de esto, pero siempre lo que dijo Adri, lo que dijo Almudena es actividad física, movernos, buen descanso, bueno, es todo, ¿no? Si dormimos mal también va a estar alterado la microbiota, entonces es un todo. Sí. O lo que dijiste tú de los edulcorantes, ¿no? A veces un ingrediente tan sencillo y inocuo puede dañar mucho la microbiota y eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Ujú, total. ¿Puedes repetir el nombre del laboratorio que están Ahí preguntando? Ah, ahí los puse los dos. ok. Son dos, cualquiera de los dos. ¿Y Curioso Son porque en opciones en España Amazon? también hay importación de probióticos de Italia. Debe ser un lugar donde se fabrica mucho. sí, sí, total. Saco es muy grande esa empresa. Em, ¿Opciones de Amazon? Están preguntando. Ahí vos, Adri. Amazon te lo dejo en Estados Unidos más que. Bueno, los que me Pues mostraste estaban buenos, los que me mandaste hace un rato, esos estaban lindos. sí, Al final, yo Kinesa, creo que tenemos que saber sí, distinguir las marcas nosotros y que nos
aportado mucho conocimiento, por ejemplo, lo que dijo Adriana, que destacó de la charla de Verónica, que es el saber leer una etiqueta, ¿no? Entonces, esto es algo que está cambiando continuamente, que nos encontramos en la bibliografía que de repente dicen una nueva bacteria y una cepa, pero lo que tenemos que hacer es saber diferenciarlo, que cuando nos presentan probióticos, pues sepamos leerlo, sepamos ver todo lo que lleva, que yo creo que es lo importante y las herramientas que nos da esta diplomatura para poder discernir muy bien y que tenemos miembros de todos, ¿no? De todos los países y para que podáis elegir con lo que tengáis disponible por allí. Luego nos preguntan también qué opinas de suplementar butirato, ¿no? Los posbióticos, que a lo mejor lo hemos comentado todavía menos en los comentarios. Sí, bueno, a ver, el butirato puede ser una herramienta también para mí a corto plazo. Es mejor mejorar digamos, esa ecología bacteriana para que tengamos bacterias productoras de butirato más que dar el butirato en sí. En algún momento, por un tiempo corto, si es necesario, se puede indicar. Es muy común, sobre todo los gastroenterólogos y demás, que lo utilizan como herramienta, pero yo prefiero mejorar el terreno y que esa persona pueda recuperar sus bacterias productoras de butirato más que dar el butirato en sí. De acuerdo. No Sí, hay y luego soluciones pregunta mágicas. que cuál es, bueno, unos nos preguntaban que cuál es la concentración, ¿no? Y otro nos dice cuál es el número de formador de colonias mínimo para que sea eficaz, ¿no? ¿Cómo valorar esto? Bueno, también es un poquito lo que dijiste en base, ¿no? a las herramientas, si es una cepa o multicepa y demás, pero bueno, a grandes rasgos de 5 billones para arriba, después tenés algunos que vienen 25 billones y más. Yo a veces mando a preparar de 5 billones para arriba, ahí también vi que preguntaban dosis en pediatría o probióticos. Los probióticos, cuando se mandan a formular, se pueden mandar a formular en polvo también, que es liofilizado, entonces cuando se ponen en aguas se activan y eso se le puede dar a los niños, digamos. Eh, y la dosis tampoco no está estandarizado, que es un poco lo que yo decía, el tema que tenemos a la fecha. Eh, pero también 3.000, 4.000, 5.000 billones se le puede dar a un chiquito de 10 años sin problema, a los más chiquitos se le puede dar menos cantidad. Piensen que se utiliza muchos probióticos en gotas para los cólicos de lactantes, entonces es algo que se da en medicina normalmente, sin ningún problema. Así que no le tengan miedo. Y después eso es lo que yo digo cuando lo mando a formular. Después lo que viene preparado lo evalúa. Hay hasta probióticos en gummies. Lo que pasa que bueno, hay que ver que no tengan azúcar, edulcorante y todo eso, pero vienen también en gomitas. Doctora, respecto, por ejemplo, a la combinación de probióticos con metotrexate o con terapia biológica, ¿qué es lo que usted sugiere? Se puede sin ningún problema. De hecho, a ver, los biológicos para psioriasis, que hoy en día nada, son, como podríamos decir, el gold estándar, la idea de uno poder indicar probióticos es tratar de que los resultados sean sostenibles a largo plazo, de quizás disminuir la dosis de esas medicaciones y demás. No hay ningún problema, sí, se pueden dar sin problema y pueden ayudar. Mm. Yo creo que con eso, no sé si hayan más preguntas. Ha sido una sesión espectacular, informativa. Quiere uno copiar todas las slides para tenerlas de referencia. No sé si Almudena, Lisa, tenga alguna otra pregunta o Vero, tengo algún otro comentario. Sí, o sea, yo creo que la pregunta la has hecho tú antes, ¿no? Los consejos prácticos para que no, que iremos viendo también luego en distintas patologías, lo que ya lo has abordado tú, Verónica, pero muchas veces es la duda, ¿no? Quien no los maneja todavía es cuál pongo, para qué patología. Nos ha dado muchas opciones, hemos visto muchos lactobacillus, bifidobacterias, la nueva nomenclatura, ¿no? Hay muchas opciones y todavía nos faltan, como ha dicho, estudios comparativos
para saber de, mira, aquí tienes que dar esto. Pero también yo me quedaría con, bueno, sabemos que estas combinaciones, lactobacilos, bifidobacterias, que nos pueden ayudar mucho, que nos van a ayudar con la alimentación y quedarnos con que ya lo están diciendo en las guías de acné, de rosácea, que cada vez menos antibióticos porque sabemos que daña esa microbiota y nos podemos apoyar, sin embargo, en probióticos que, como ya he dicho al principio, nos van a desplazar esas bacterias que no nos interesan para que vengan las buenas. No sé si queréis las conclusiones, Verónica, o con qué se queda la audiencia para finalizar. Sí, bueno, vi que ahí andaban pidiendo un Bademecum, al día de la fecha no hay, ¿viste? Porque es un poco así. A ver, tener en cuenta que muchos de estos blends de lactobacilos con bifidobacterias es como que abarcan un poco de todo, entonces se podrían dar eso, que tenga Rhamnosus, que tenga Plantarum, que tenga Paracasei, que tenga bifidobacterias y puede estar bien también. Entonces, para arrancar, pueden arrancar por ahí. Que se animen, que la verdad que son seguros respecto a otros suplementos. Yo siempre hago signo de exclamación porque hay complicaciones, entonces hay que saber lo que uno da y cómo lo da, pero los probióticos, dentro de todo, son seguros, así que los pueden indicar sin ningún problema. Y hoy en día tenemos mucho acceso a la información en PubMed y demás, tienen una patología, se pueden meter, pueden ver qué revisión hay y pueden tratar de hacer su experiencia. Yo lo que hago es eso, voy mirando qué hay y bueno, los voy o buscando, formulando y probando también cómo me va con mis pacientes. Respecto a los probióticos, no son todos respondedores de la misma manera, al igual que la dieta, por ejemplo, en el acné, tenemos un 50% que responde, un 50% que no. Entonces también ver qué nos pasa con nuestros pacientes y los que son respondedores les cambiamos la vida con algo que es muy sencillo, más allá del estilo de vida y todo lo demás. Y los que no responden, bueno, a probar con otras herramientas terapéuticas. Pero más que nada eso, que se animen, que si están todos haciendo esta diplomatura es porque les interesa este enfoque y que la dermatología integrativa es parte y que agárrense de los mejores conceptos de la dermatología tradicional, de la dermatología integrativa en pos de ese paciente y personalicemos tratamientos, que es un poco el enfoque de la dermatología funcional e integrativa, es personalizar, conozcamos los pacientes, conozcamos lo que tenemos adelante y ayudémoslos porque cambiamos realmente la vida de esas pacientes. Gracias, gracias Verónica. No, esto cada vez se va a poner mejor. Hoy tuvimos la 1, 2, 3, 4, la quinta sesión con este dueto de conferencias y la próxima semana vamos a estar con un tema que ustedes yo creo que les va a encantar, que es el SIBO y SIFO con la doctora Asunción González y pruebas diagnósticas para la evaluación de microbiota con la doctora Jessie Schwartzberg de México, la doctora González de España, así que no se lo pueden perder. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas Muchas gracias. 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 Pero Hasta luego. gracias. Adiós.